lleva un proceso operacional de someter esa reclamación directamente a algún lugar, ¿verdad?, para recibir el reembolso de los medicamentos que le está sirviendo a ese paciente. Pues a quien ellos se dirigen cuando hacen esa transacción es al PBM, que es el Pharmacy Benefit Manager, que es el intermediario que ha contratado la aseguradora para esos fines. No obstante, una vez comenzada la función de estos intermediarios, ellos comenzaron a asumir otros roles. Las aseguradoras vieron un potencial en ellos y ellos le hicieron una propuesta de negocio para comenzar a administrar otros tipos de procesos dentro de esa relación contractual. Tanto es así que estas personas, estas organizaciones comenzaron a ser los dueños y señores de lo que son los formularios de los medicamentos. Estos formularios de medicamentos son los medicamentos que en un momento dado el paciente va a recibir una autorización o una denegación. ¿Qué pasa o qué sucede en la actualidad? Pues mira, los Pharmacy Benefit Managers a su vez negocian directamente con los manufactureros, que son las farmacéuticas. Estas personas reciben unos rebates de estos manufactureros y se ha visto por uso y costumbre que quien más dinero le den esos reembolsos, pues ellos deciden poner esos productos dentro de ese formulario de medicamentos a ser despachados a los pacientes. Cuando eso comienza, ya prácticamente la parte salubrista queda atrás y se antepone la parte financiera. ¿Cómo se explica esto? Un paciente cuando va a la farmacia con el medicamento que le prescribió su médico, con su terapia recomendada, este paciente se encuentra con la sorpresa que ese medicamento, que es el que le va a funcionar, no está cubierto dentro de ese formulario. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué sucede eso? Pues por lo que expliqué anteriormente, porque probablemente el manufacturero de ese producto no fue lo suficientemente agresivo en dar unos rebates para que esa organización aceptara contratar con ellos o comprarles un medicamento. Heriberto, antes que continúes con la explicación, me parece que es importante que expliques por qué razón esto cuando se llega, por ejemplo, el paciente llegó a la farmacia, le entregó a la farmacéutica la receta que le prescribió su médico para atender el tratamiento, pero él en este interín no conoce que hay un intermediario. Él no lo conoce, la figura del PBM es transparente, siempre por uso de costumbre ellos han reconocido el asegurador es quien ¿verdad?, inicialmente contrata los servicios de medicamentos con el paciente. Pero para ellos esto es totalmente transparente y es bien importante que ya los pacientes comiencen a ver esta figura porque ellos juegan un rol protagónico dentro de esta cadena de suministro de medicamentos hasta que llega el paciente. Es por ello que para poder regular todas estas prácticas, estas cláusulas que están en un contrato que le limita a la farmacia el poder llegar a unos acuerdos que sean beneficiosos para el paciente, es bien importante que ya ellos comiencen a exigir que estas personas que no son reguladas por nadie, es la única organización dentro del campo de la salud que no está regulada por nadie, absolutamente por nadie. Es bien importante que los pacientes comiencen a alzar su voz para que el gobierno se intente en esta iniciativa de crear una ley que pueda garantizar el acceso a los medicamentos. No obstante, muchas organizaciones ya se han dado cuenta de esta situación porque los mismos pacientes a los cuales ellos les rinden el servicio han llevado las quejas. Se creó la Alianza Pro Acceso a Medicamentos. En esa alianza hay diferentes organizaciones como son Padres con Niños con Impedimentos, ¿verdad?, especiales. Tenemos la Sociedad Americana del Cáncer, AARP, la Sociedad del Pulmón, tenemos la Sociedad de Psoriasis, Alzheimer y diferentes organizaciones de salud que hemos decidido insertarnos en esta iniciativa para decirle al gobierno, oye, esto no es un capricho de nosotros, esto es una necesidad imperante del paciente para que puedan acceder a sus medicamentos según la terapia recomendada por su médico. No obstante, ya se radicó un proyecto de ley que es el 1372, como explicó Maricel. Este proyecto de ley lo estamos trabajando desde el año pasado y finalmente fue radicado en mayo y no fue hasta noviembre del 2015 que bajó a reglas y calendario. Aún así, no sabemos por qué el proceso de llevar a cabo al cuerpo para la votación del mismo
no se llevó la sexta sesión ordinaria del caucus. O sea que el proyecto se dio en vistas públicas, comparecieron las distintas partes enteradas en este asunto, se trabajó un informe, que sepa usted. Exactamente, se fue a vistas públicas, se trabajó un informe positivo unánime por la Comisión de Nutrición y Salud, adscrita al honorable José Luis Dalmao, dando una recomendación, un visto bueno para que este proyecto bajara en caucus. No obstante, se quedó paralizado. Tal parece que alguien lo tiene guardado en una gaveta. Y ustedes han estado en esta alianza que me mencionó varias instituciones, incluyendo a padres de niños que tienen condiciones severas, que necesitan de unos medicamentos que probablemente en ese listado está controlado por estos intermediarios y no le permiten adquirir esos medicamentos. Le pregunto, ¿ustedes han estado compareciendo a las oficinas de los legisladores para que tomen en cuenta, antes de que concluya esta sesión ordinaria, que se completa el 30 de junio, pueda ser discutido ese proyecto? Recientemente estuvimos visitando cada una de las oficinas de los legisladores. Hemos obtenido un buen feedback de ellos relacionado al tema. No obstante, todos se preguntan el por qué el proyecto no ha bajado. Esa es la misma pregunta que se hacen todos. Ellos están listos para pasar juicio sobre el proyecto. No obstante, hay unas fuerzas mayores que están impidiendo que esto suceda. Y ese es el llamado que nosotros y las organizaciones adscritas a la salud le estamos haciendo al Senado, que se tomen este momento como algo de prioridad, porque es la salud de un paciente la que está en juego y esto no es negociable. No solamente, quiero aclarar algo, no solamente ellos controlan el formulario de los medicamentos. En muchas ocasiones también se retrasa el proceso de la autorización para que el paciente comience a recibir su tratamiento. Y tenemos que recordar que muchas de las situaciones de pacientes con sistema inmunocomprometido o con pacientes con condiciones severas, las primeras horas de haberle prescrito ese medicamento por parte del médico son cruciales para la efectividad de su tratamiento. No obstante, el proceso burocrático que crean estas compañías retrasan el despacho inmediato de ese medicamento. Es por ello que nosotros estamos haciendo un llamado bien urgente, porque dentro de todo esto, nosotros como ciudadanos no estamos exentos. Aquí podría caer hoy mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi tío, etcétera, porque todos en algún momento somos pacientes. Heriberto, antes que la licenciada, que sé que va a hacerte alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, quería preguntarte lo siguiente, que tengas conocimiento, ¿por qué los pacientes o qué cosas deben hacer los pacientes en esta etapa del proceso legislativo? Siendo un punto esto neurálgico, como paciente debemos comunicarnos con presidencia del Senado y con los senadores de distrito y legisladores para exigirle que por favor hacen juicio sobre este proyecto y que en esta sesión hagan un llamado a este proyecto, a viva voz, para que el mismo pueda ser llevado a votación y finalmente concluyamos este proceso tan atropellado. Muy bien. Licenciado, sí, no, que quería añadir información sobre cómo es que se lleva a cabo un proceso en la farmacia para poder despachar un medicamento que ha sido denegado. Cuando nosotros transmitimos la receta a través del sistema electrónico, por lo regular, si es un medicamento que el costo es bien alto, porque todo esto es por costo, o el costo es bien alto, o ellos entienden que hay otro medicamento que se puede usar primero antes de llegar a ese, que es el más caro. O sea, el intermediario, no el que determinó, el que determinó el médico para que atienda la condición específica de ese paciente. Exactamente. Okay. Pues lo que las contesta la computadora es que necesita preautorización. En ese momento se paró todo. Hay que sacar un empleado para que saque copia de la receta, envíe diagnóstico y justificación del médico, y si el médico en ese momento de la receta solamente decía el nombre del medicamento, pero no había escrito diagnóstico y justificación, el paciente tiene que volver al médico para que el médico escriba eso, así que ya sabes que él tiene que volver a esperar a que el médico lo pueda atender. Todo ese tiempo está pasando y el paciente sin el medicamento. Y entonces, después que el médico escribe diagnóstico y justificación en esa receta, nosotros lo enviamos por fax.
Según la política del PBM, ellos tienen hasta 72 horas para contestar si el medicamento fue aprobado o no. En ese proceso, el paciente sigue esperando. Nosotros acá, farmacia, desesperados porque sabemos que ese paciente necesita el medicamento. Tenemos que estar continuamente llamando a ver qué pasa, informándole al paciente, mira, todavía, o si no el paciente llama desesperado. O sea, esto es una angustia tanto 72 paciente, horas. tanto paciente como nosotros, el estar tratando de resolverle el problema al paciente. Y si nos coge fin de semana, ya tú sabes, nos fastidiamos. Este fin de semana, por ejemplo, largo, esto es un proyecto. Porque ellos no operan durante los fines de semana. Tienen horario limitado. Limitado. Ni sábados ni domingos hay quien preautorice un medicamento. Y mientras tanto, la vida... Quiero interrumpir un momentito para decirle que este proceso de 72 horas no garantiza que el medicamento va a ser aprobado. Eso es correcto. O sea, que se tardó 72 horas y luego baja una resolución de no aprobación del medicamento. Y esto entonces, agrava la situación. ¿y qué hace el paciente? Pues nada, o lo compra, que no puede O comprarlo, lo compra cash, o se se queda quedó sin sin el la terapia medicamento. y comienza a descompensarse. Sí. Es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, estaba hablando, gracias por hacer la observación, Heriberto, porque eso también nos pasa. Nosotros tenemos que llamar al paciente y decirle, mira, el plan no lo aprobó. Ahí nos quedamos como que, ¿y ahora qué? Entonces, mira lo que pasa. Y el problema es que el paciente puede entender que fue la farmacia, la farmacia a la que ellos constantemente están yendo a buscar sus medicamentos, que decidió que no. O sea que ustedes aparecen aquí como los culpables o los responsables de que ese medicamento no se despache. Exacto, y ellos no tienen idea de todo lo que estamos haciendo detrás del recetario. Dime, Heriberto. Exactamente, así como usted lo menciona, quedamos como, ¿verdad? Como quien diría el buen puertorriqueño por ahí, como los malos de la película. Y es así porque realmente la farmacia, dentro de sus procesos contractuales, hay unas cláusulas que impiden pasarle esta información a los pacientes. Porque según, ¿verdad?, el Center of Medicare and Medicaid, una farmacia o un dueño de farmacia no puede llevarle estos problemas que son netamente operacionales al paciente. No los puede traducir en el arroz y habichuela, como llamamos aquí en Puerto Rico, al nitty-gritty de lo que está pasando. Y es por esa razón es que siempre vamos a quedar como las farmacias, las que son las que no aprueban el medicamento. Por eso es que estamos llevando esta campaña de educación y orientación a todos los pacientes para que ellos sepan que detrás de un counter de una farmacia hay un mundo que ellos desconocen. Y que esto vino a ser de esta forma desde hace algunos años. Sí. Hace algunos años se ha proliferado en Puerto Rico, existen alrededor de 9 o 10 administradores de beneficio de farmacia. De esos 10 administradores, 3 que son locales, más o menos acaparan el 75 al 80% del mercado, porque tienen contratados con todas las aseguradoras, y esos pues prácticamente son los que se han beneficiado de todo este proceso. En un informe suministrado bajo la Comisión de Nutrición y Salud, ellos certifican que prácticamente hay 500 millones de ganancias dentro de estos procesos, luego de haber ocupado los gastos operacionales que van netamente para el bolsillo de estas organizaciones. Y eso es muy peligroso porque se denota inmediatamente la capacidad de lucro de estas organizaciones a cuesta de la salud de nuestra gente. Qué triste, ¿verdad?, que se juegue con la salud del pueblo. Por eso es importante que la ciudadanía que es la que experimenta esto, pues haga lo que ustedes están pidiendo que se haga, que levanten el teléfono y se comuniquen al Senado de Puerto Rico, que es donde está actualmente la medida detenida en la Comisión de Reglas y Calendario. Públicas esta medida, así que el camino que le falta a este proyecto radicado por el senador José Luis Dalmao y que precisamente atendió la comisión que él mismo preside, pues le queda un camino largo por recorrer, porque no es solamente que se apruebe en el Senado, sino que también tiene que pasar por el mismo proceso en la Cámara de Representantes. Exactamente, así como usted lo dice, el tiempo se está acortando, esto es un momento histórico para hacerlo. Simplemente nosotros queremos que los pacientes, viendo esta situación, que yo sé
que muchos se deben estar identificando, escuchándonos hablar de este tema en el día de hoy, ya para comienzos de la próxima semana comiencen a llamar. Nosotros albergamos la esperanza de que cualquier senador dentro del cuerpo haga el llamado a la medida cuando estén en sesión. Una vez haciendo el llamado a esa medida de la sesión, y con el respaldo de algunas 11 personas más, no hay nadie que se pueda impedir a que este proceso se lleve a cabo. Así que vamos a cooperar en este proceso y vamos a reclamar lo que es justo para nuestros ciudadanos, para nuestra gente puertorriqueña. Muy bien, licenciada, ¿algo más que usted le quiera añadir sobre yo este quería asunto? hacer un comentario que yo siempre que me reúno, es una anécdota que la vivimos. Cuando comenzó cuando comenzamos a dar servicio a la reforma de salud hace unos añitos atrás, nosotros estábamos haciendo grupos de farmacias para discutir cuál iba a ser la situación. Y entonces un abogado que estaba en esos momentos llevando nuestro caso nos estaba haciendo una historia de que en una ciudad ocurrió algo, que había una situación que estaba afectando solamente a un grupito. Y ese grupito solicitó la ayuda de los que no estaban siendo afectados. Y ellos, los que no fueron afectados, dijeron, yo no me voy a meter en eso porque eso a mí no me está afectando ahora. Así que deja que ellos resuelvan por allá. Lo que sucedió finalmente fue que ese grupito desapareció y entonces los que están afectados son aquellos que en aquel momento no tenían nada que ver y no aportaron. Finalmente la anécdota es que ellos cuando se vieron envueltos en la situación no tenían a quién recurrir porque ya los otros habían desaparecido. Y lo que yo quiero mencionar es que aquí quizás mucha gente está diciendo, yo no tengo problemas con el plan médico o yo no he tenido esa situación, allá que aquellos que tienen la situación que peleen y que vayan y se quejen. Yo quiero hacer un llamado a todo el mundo porque esto tarde o temprano va a afectar a todo el mundo. Va a repercutir en todo el mundo. Sí, así que lo que estamos pidiendo es el apoyo, ¿verdad? De que nos hagamos sentir y que yo sé que estos legisladores nos están escuchando y saben que nosotros estamos pidiendo algo que es justo y que a lo mejor ellos mismos también en un momento dado lo van a tener que necesitar. Así que hacemos ese llamado a la comunidad en general para que levanten su teléfono y llamen allá al Senado y se hagan escuchar. Heriberto. Sí, quiero terminar, ¿verdad?, diciéndole a estos senadores que ya esta situación se podría convertir en un problema de salud pública y de seguridad pública. Estas organizaciones prácticamente a raíz de todos los reportajes que hemos escuchado últimamente del vaivén de los precios de los productos en el mercado, son las personas también que le pagan o que le reembolsan a las farmacias por el medicamento adquirido. Y lo que estamos pasando en estos tiempos es que estos intermediarios, además de hacer todas estas funciones, han incrementado demasiado los porcientos de reembolso y ya las farmacias se les está haciendo casi imposible comprar ese medicamento para despachárselos a los pacientes. Es por tal razón que como el costo de los medicamentos ha subido tanto, muchas de las farmacias optan por no traer ahí medicamentos y cuando el paciente va a la farmacia, pues tiene que andar 5, 6 y 7 farmacias para finalmente conseguirlos, porque muchas farmacias pues ya no pueden traerlos. Así que esto no solamente ha impactado la cuestión de los formularios, la cuestión de las autorizaciones, sino que va más allá y ya se está coartando el derecho de ese paciente de adquirir ese medicamento en un proveedor que esté dispuesto a darle el servicio. Así que esto es un asunto muy urgente e importante para todos los ciudadanos y pacientes. Heriberto, ¿puedes darnos algún ejemplo de algún medicamento que esté siendo objeto de todo este asunto que hemos discutido en la mañana de hoy? Mira, tenemos un sinnúmero de ejemplos que le podríamos dar. No obstante, quiero darle el casito de, por ejemplo, 3 productos que fueron en un momento solicitados en una farmacia para unos pacientes con cáncer. Era un caso de un niño de 6 años, uno de 9 años y un señor de 60 años. Prácticamente en uno de esos medicamentos
el costo de adquisición por parte de la farmacia, estamos hablando del costo pleno, o sea, el costo era de casi prácticamente $46,000. El reembolso que le pretendía dar esa organización por la compra de ese medicamento era de $24,000. Dígame usted si es imposible para una farmacia el adquirir un producto que luego no vaya a recuperar ese costo. Esto es uno de los casos de miles. Había otro caso, por ejemplo, de un producto de $13,000, donde el reembolso era de casi $8,000. No llegaba más. Entonces, esto lo que está impidiendo es que la farmacia se limite a comprar el producto, porque tenemos que entender que igualmente las farmacias tienen que continuar recuperando ese dinero invertido para poder continuar dando el servicio a la farmacia. Esta farmacia me dice, mira, Gilberto, yo soy farmacéutico y mi profesión va por encima de esto. Y yo le estoy dando el producto, sirviendo, pero ya yo no puedo más, porque entonces tengo que decidir si le suplo la necesidad a estos 3 pacientes o en el día de mañana tengo que cerrar y se queden todos los pacientes sin dar el servicio. Así que así de dramático es este asunto. No, y que una de las cosas que sería bueno es que también, o sea, ellos dicen, estas PBMs, que nosotros tenemos un proceso de reclamar, ¿verdad? Si hemos sido pagados menos de lo que el costo del medicamento. El problema es que después de hacer la reclamación muchas veces nos dicen que no aplica y que ese es el precio y que eso es lo que nos van a pagar. Y el paciente se le dio el servicio. Y entonces se afectan ustedes y se afecta a la farmacia porque entonces no pueden cumplir con los costos operacionales. Exacto. Muy bien. Se estima que prácticamente de la receta, el 20% de esos medicamentos en las farmacias se están limitando a comprarlos por la problemática que tenemos. Y realmente quien sale aquí perjudicado es finalmente el paciente. Y eso es una lástima. Es bien doloroso el ver pacientes que están sufriendo de condiciones simplemente porque se le ha negado el servicio, porque el producto es caro, porque es caro. En estos días tuvimos una conferencia de prensa donde llevamos el testimonio de una persona que estaba buscando atención de su hija ya fuera de Puerto Rico, porque ya aquí las explicaciones que le daban para poder cubrir la necesidad de salud de su hija era que los medicamentos eran muy caros y que no se los iban a aprobar. Y ese testimonio fue real, lo tuvimos allí en nuestra conferencia de prensa, y para nosotros fue bien doloroso el escuchar este tipo de situación, y nos identificamos demasiado con ese caso, al punto que, verdad, estuvimos en la mejor disposición de hacer todo lo posible para que esa niña pudiera recibir su tratamiento. Estamos hablando de una nena de casi 6 añitos. Que tiene cáncer. Que estamos hablando aquí de vida, que la vida de los niños, de nuestros ancianos, de nuestra gente, pende de un hilo a consecuencia de estos intermediarios. Mire, así que el llamado es urgente para que usted participe a través de, mire, levanta el teléfono y marque al 724-2030, es el cuadro telefónico allá en el Senado de Puerto Rico, para que se una, ¿verdad?, a este reclamo que están haciendo no tan solo, mire, las farmacias en Puerto Rico, sino un sinnúmero de organizaciones que se han juntado en una alianza para que este proyecto sea discutido en el Senado. ¿Algo más que me quieras añadir, Heriberto? Pues mira, prácticamente simplemente que a todos los pacientes que por favor reclamen sus derechos, que reclamen que ellos pueden ir a buscar sus medicamentos al momento que ellos así decidan, así sus médicos decidan, sin ningún obstáculo que impida que se descompense su salud por procesos burocráticos de estas organizaciones. Muy bien. Licenciada, ¿algo más que me quiera añadir? No, quería también añadir, Heriberto, que, ¿verdad?, una de las cosas también que hemos notado era que algunas recetas son dirigidas a ciertas farmacias en específico, y eso es otra cosa que limita también el acceso de los pacientes. O sea, porque un paciente que va siempre a una farmacia tiene que ir a otra, a veces a otro pueblo, porque ese PBM no le permite que le despachen la receta en su farmacia preferida. Eso es son procesos igualmente que son otros atributos otros errores que ellos han absorbido, es que ellos deciden simplemente contratar con algunas regiones en específico por la cuestión de que tuvieron unos contratos muy onerosos, muy buenos para ellos.
Entonces, lo que provoca esto, que en ocasiones un paciente tenga que viajar de un pueblo a otro para poder conseguir ese medicamento, simplemente porque dos organizaciones se juntaron para hacer un negocio a cuesta de lo que es ley para el paciente, que es el derecho a la libre selección de su farmacia. Esto es otra cosa que se está violentando dentro de todos estos procesos. Bueno, pues Heriberto, te agradezco que hayas estado disponible para conversar con nosotros, licenciada. Gracias como siempre por traer estos temas que son sumamente importantes para los pacientes en Puerto Rico. Yo voy a ir a la pausa y en breve regreso a Salud, Cultura y algo más. La verdadera vocación de servicio demostrada a lo largo de los años